Bueno, para ese ejercicio vamos a hacer una cosa importante. Vamos a doblar el papel tamaño octavo. Vamos a doblarlo en dos porque vamos a trabajar en un 16avo. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos pequeños, cortos, breves acerca del manejo del carboncillo. Yo tengo en este momento aquí solamente un lápiz de carbón. Entonces vamos a trabajar de acuerdo con un boceto que hizo un niño. Un boceto muy interesante en el que había un objeto, no recuerdo bien qué era como una superficie, una mesa, algo así. Y había un animalito por aquí debajo. Había varios animales, aquí había como un personaje, no me acuerdo. Aquí había como un árbol y había varios animales. Aquí recuerdo que había como un cocodrilcito, un caimancito, un reptil por aquí, ¿sí? Pues entonces vamos a tener en cuenta esto, algunos elementos importantes en ese tipo de trabajo. Una cosa importante es que vamos a arrancar por el fondo, ¿sí? Entonces yo voy a tener presente, por ejemplo, que puedo hacer este efecto también con el carbón. Ya, si tienen ustedes su caja de pasteles secos, es una excelente herramienta el pastel seco, ¿sí? Ya lo hemos hecho antes, pero si de pronto no tienen sus pasteles secos, uno puede volver polvito, igual que hacemos con el grafito, podemos volver polvito el carbón e ir generando efectos de atmósfera. Yo veré qué tan oscuro lo quiero. Si quiero un efecto más nocturno o más misterioso, puedo ponerle más negro. Si lo quiero más luminoso, le pongo menos polvito, le pongo menos negro. Yo podría pensar aquí, bueno, se me acaba de ocurrir que dentro de esta que estamos trabajando, de este tiempo de la creación, podría ser que se estuviera separando la noche del día. Entonces puede ser que estuviera ocurriendo eso. Yo puedo tener una escena en la que una parte es de noche y una parte es de día. Entonces se está creando la noche y el día. Entonces acá hay una parte en oscuridad y acá hay una parte en luz. Entonces observen que yo puedo trabajar esto de una manera muy interesante, siempre teniendo en cuenta la relación de la figura y el fondo. Figura, fondo, eso es fundamental. Si yo quiero que mi figura sea, que si mi fondo es oscuro porque es de noche, evidentemente tendré que poner una figura clara, ¿verdad? Para que se me diferencie. Si yo pongo una figura oscura sobre un fondo oscuro, pues no se va a ver nada. Entonces yo puedo hacer esto aquí. Y observen que el arbolito, este arbolito lo he hecho con borrador. Y luego yo puedo llegar y voy enfatizando, dándole como cierto valor, cierta importancia, cierta oscuridad a algunas partes de este arbolito. O sea, aprovechando el efecto que el borrador me produjo, el borrador hizo unos efectos allí, yo puedo aprovecharlos para ir haciendo unos efectos en el árbol, ¿sí? Aquí está, y entonces puedo ir reforzando el efecto nocturno directamente con el lápiz también si quiero. O si no quiero, lo dejo solamente con el polvito, o sea, como yo quiera. También puedo pasarle el dedo aquí y difuminar esto. Puedo trabajar entonces la línea, por ejemplo, fundamental, el tema de la línea en el dibujo es vital. Como decíamos el otro día, una vez tengo línea, lo hemos estado trabajando hace mucho tiempo, tengo línea para resolver, tengo el tono, ¿cierto? Y sobre el tono tengo la textura, ¿cierto? La textura, en este caso la textura, por ejemplo, del arbolito, ¿cierto? Puedo tener textura aquí, ¿sí? Bueno, aquí se acaba el dibujo ya. Igual este procedimiento debo hacerlo con todas las partes de mi dibujo, ¿sí? Con todas las partes. Si yo tengo, por ejemplo, acá tendré lo contrario, un fondo luminoso y un fondo y una figura oscura, ¿sí? Entonces tengo diferentes formas de trabajar eso. Puedo hacerlo directamente con el material, ya sea barra o lápiz. Si yo tengo un lápiz, puedo hacerlo directamente y puedo dejarlo así, ¿sí? Esta es una manera. Que se vea el trazo. Si yo quiero que se vea el trazo, está bien que se vea el trazo. Esta es una forma. Todo depende de lo que yo quiera decir. Yo puedo también poner el trazo, pero puedo difuminar con el dedo. Si quiero un efecto más suavecito, puedo difuminar con el dedo. No dejo el trazo, sino que lo voy difuminando. Esa es otra posibilidad. Puedo ir haciendo duro, más duro, más duro, más duro. Haciendo diferentes texturas. También es una cosa muy libre, muy personal. Si quiero que se forme un poco el efecto de hojitas, o quiero que se forme una cosa más desordenada. En fin, cada uno verá cómo lo resuelve. Pueden ser rollitos, pueden ser líneas cruzadas. Cada persona tiene la libertad de decidir cómo quiere expresar las diferentes formas que está poniendo aquí, ¿sí? Lo que sea que esté poniendo. Entonces,
Aquí puedo poner un arbolito pensando en un boceto que un chico hizo. Entonces, puedo hacer partes más oscuras. Y aquí puedo plantear el arbolito. También con la luz y con la sombra. Importante para dar un efecto que se sienta algo chévere. Bueno, igual para el animalito. Si lo que yo quiero decir en este momento es que si tengo resueltas las figuras con líneas, ¿cierto? Pero es muy importante no quedarnos en el terreno de la línea nada más. Una vez tengo la línea, tengo la figura resuelta con la línea, trabajo el tono, ¿cierto? Pienso en la luz, pienso en la sombra. Y una vez tengo resuelto el tono, trabajo entonces con ¿cómo se dice? Que empieza por T. La textura, muy bien, la textura. Yo puedo pensar en la textura de este bichito. Entonces voy haciendo la textura. Entonces, de esa manera resuelvo mi dibujo. Línea, tono, textura. Línea, tono, textura. Tanto en el fondo como en las figuras. En el fondo puede que haya textura o que no haya textura. De repente yo puedo pensar que yo quiero también efectos de algo en este fondo. Puedo pensar en unas nubes. Entonces también puede haber unas ciertas texturas en el cielo. Puede hacer que esté lloviendo. Oh, nació la lluvia. En este momento nació la noche, nació el día y nació la lluvia. ¿Sí? Yo puedo hacer efectos con borrador aquí en este fondo que dice con el polvito. Pues entonces, debería seguir, ¿cierto? No he resuelto aquí puedo tener más animales. En fin, pero esto es una explicación breve de cómo ir desarrollando el dibujo. Vamos a considerar algo muy importante que es el uso del borrador para el tema de los tonos y los efectos de superficies. Por ejemplo, se me ocurre que esto podría ser el agua, ¿sí? En estos primeros momentos del mundo nace el agua, nace la lluvia, nace el viento, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer de aquí y puedo hacer un efecto de pronto puede ser un poquito más oscuro aún, más oscuro, para poder que el efecto del borrador opere, ¿sí? Si está más oscuro este fondo, el efecto del borrador va a ser mucho más chévere. ¿Por qué? Porque se trata como de cuando uno prende una luz, ¿verdad? Si yo prendo una vela a pleno mediodía, pues no se ve nada. Pero si yo prendo una vela en la oscuridad de la noche, ahí sí la vela me va a alumbrar mucho, yo voy a ver la vela. Entonces yo puedo pensar, no sé, que aquí puede haber un efecto como de agua, no sé, algo así. Este lápiz está como, lleva mucho como rato ahí y no está funcionando muy bien, que digamos. Bueno, pero podría ser algo así. Yo podría tener aquí un efecto, por ejemplo, como decía, de nubes, ¿sí? De agua, de viento, por ejemplo. Yo podría sugerir que aquí está soplando el viento. Incluso uno puede sugerir encima de las figuras, por ejemplo, encima de este árbol, yo puedo sugerir que el viento sopla, ¿sí? Y que se lleva un pedazo de árbol. Todos esos efectos se pueden hacer de una manera muy, muy interesante y luego puedo yo reforzar, digamos, con el lápiz. Miren. Entonces, hay muchos recursos para trabajar los tonos, los efectos, las luces, las sombras, la velocidad, el movimiento. Hay muchos elementos por considerar cuando uno hace un dibujo. No solamente la línea y dejarlo ahí. La línea es el paso inicial del dibujo, pero hay muchas cosas más por explorar. Obviamente, hay dibujos que uno puede resolver solamente en línea, por supuesto que es posible, pero en este momento queremos que ustedes exploren de una manera bastante interesante todos estos efectos de las luces, de las sombras, en un mundo muy imaginario que ustedes cada uno está creando. Bueno, también había un boceto de una niña en el que solamente estaba planteado todo con borrador. Entonces, el último también podría ser. Es otra forma de plantear un dibujo, es todo en negativo. Es decir, en negativo significa que normalmente trabajamos con líneas oscuras sobre fondos claros, ¿cierto? En negativo es al revés. Es decir, tenemos un fondo oscuro y vamos sacando las figuras claras, como en este caso. Entonces primero oscurezco el fondo y luego sobre este fondo puedo empezar a hacer figuras, dibujando con el borrador. Entonces podría ser que yo hiciera, digamos, que en este primer mundo solamente apareció los árboles, solamente había árboles. Entonces yo puedo hacer un árbol o árboles, o la vegetación, no sé. Entonces yo puedo plantearlo con el borrador, ¿cierto? Lo planteo, un árbol bien chévere, o incluso varios árboles. Eran árboles con forma como de heces, unos árboles así. Yo puedo ir planteándolos. Habría diferentes tipos de árboles, tal vez sea interesante que sean diferentes tipos de árboles, no todos parecidos, no todos iguales. Este puede ser un poquito más derecho, tiene raíces, ¿verdad? Acá a lo lejos puede haber otro tipo de arbolito más derecho, a lo lejos, entonces está un poco más pequeño. Puede ser que haya
no sé, dejé plantas, unas plantas por aquí más pequeñas en un primer plano. Voy dibujando las plantas, puede ser que aquí tenga pasto, ¿sí? Un pasto. Entonces también voy haciendo esta textura, también con el borrador, igualito como si todo el borrador fuera un lápiz, ¿sí? Aquí puedo tener plantas, flores incluso. Voy a tener aquí más plantas, más figuras. A mí esta técnica me gusta muchísimo, me parece muy mágica. Pero esto no se queda así, ¿sí? Eso es muy importante considerarlo. El dibujo lo hago con el borrador, vale, está bien, pero no significa que lo dejo así a nivel solamente de este efecto. Después de que yo hago esto, tengo que empezar a trabajar otros efectos, otros recursos, ¿sí? Entonces, no me quedo solamente en esto, puedo hacer efectos de lejanía muy interesantes también, pero después de que tengo esto, puedo empezar a resolver elementos, por ejemplo, de línea, elementos de definición. ¿Sí? Yo puedo empezar a definir aquí un poco, ya con el lápiz directamente, defino aquí, puedo definir por acá, en fin, cosa por cosa, no lo voy a hacer porque me demoraría mucho, pero por ejemplo, voy a hacer un ejemplito aquí con esta florecita, ¿sí? Planteé allí la flor con el borrador, pero luego puedo ayudarle con otros elementos, le hago un centro, le defino un poco los pétalos, ¿sí? Introduzco líneas, defino con el fondo, ¿sí? Acá oscurezco un poco el fondo para que eso sea un poco más nítido, ¿sí? Defino aquí, defino estos espacios. Entonces miren que esto puede ir cambiando muchísimo en la medida en que uno lo empiece a trabajar con la línea, con el tono, con más texturas, otro tipo de texturas, etcétera. Miren la diferencia, por ejemplo, entre una parte donde no hay ese tipo de trabajo y cuando ya uno empieza a trabajarlo un poco más definido. Ok, esto espero que sea útil para ustedes. Muy bien, vamos a trabajar.